Un nuevo programa de las provincias también existen. Estamos con el Contador Público Nacional, Gustavo Paré, con quien vamos a hablar un poco de este tema de la moratoria fiscal que vence el 30 de noviembre y ya ha sido prorrogada de fechas anteriores. Con él nos va a explicar cómo funciona todo este tema y qué es lo que hay que presentar y estar, porque somos muchos los que tenemos, nos hemos inscrito o estamos en eso, en la moratoria. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo es el tema de la moratoria? ¿Se prorrogó? ¿Se puede llegar a prorrogar? ¿Cómo está la cosa? Bueno, bien. Ante nada, muchas gracias por invitarme. Y sí, la moratoria, en principio, que había salido a fines del año pasado, en noviembre, antes de la pandemia, con deuda hasta el 30 de noviembre. Luego, a raíz de la pandemia, todos los sectores del sector privado, sobre todo, que durante este año prácticamente no pudieron trabajar, o muy pocos, exigieron un poco al gobierno o lo pidieron que se incluyan las deudas del presente año, que es por todo el tema de la pandemia. Así que bueno, por suerte se logró esa ampliación, por eso que se llama ahora moratoria 2020 ampliado, que incluye, que vence ahora el 30 de noviembre, originalmente vencía el 31 de octubre, fue prorrogado un mes más, ya que hay muchos problemas con los sistemas de AFIP para lograr, sobre todo lograr el certificado PYME, que tiene sus mayores beneficios para las empresas que puedan entrar. En principio se llama esta moratoria ampliada porque originalmente hasta el 30 de noviembre no permitía entrar a grandes empresas. Ahora con el tema del COVID y este año con la crisis que hubo, se llama ampliada porque permite ingresar a todo tipo de contribuyentes, grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes. Lo que sí es que a los pequeños contribuyentes tienen mejores beneficios. Por ejemplo, las microempresas no deben realizar pago a cuenta para ingresar al plan. En cambio, las pequeñas empresas de tramo 2, tramo 3 o grandes empresas cambia el pago a cuenta para ingresar al plan. Puede ser un 2%, un 3% o un 4%. Ahora, para incorporarse a la moratoria hay que hacer algún pago previo. Exactamente, este pago a cuenta que te comentaba es previo. Uno ingresa todas las obligaciones que deben incluirse en el plan, se genera un determinado volumen de deuda, con ya el mismo plan te condona, te liquida los intereses condonados, que es el gran beneficio que tiene el plan, es la gran condonación de intereses. Ya que estos últimos años los intereses de AFIP fueron, la verdad, que muy gravosos y se hacía imposible pagar la deuda. Pues por eso que se incrementaron las deudas de las empresas exponencialmente estos últimos años con la crisis, más estos intereses que eran para muchos usureros o excesivos. Entonces, esta moratoria condona gran parte de esos intereses, pero exige un pago a cuenta que para que el plan se convalide el plan hay que ingresar un pago a cuenta. Si uno tiene una deuda por ejemplo, de 1 millón de pesos, depende en qué tramo está como contribuyente, si es PYME, si es micro PYME, variará si es el 1, el 2, el 3 o el 4%. En el peor de los casos un 4%, que en este caso, la deuda de 1 millón serían 40.000 pesos, por ejemplo. Pero con ingresando uno puede, depende de la deuda que tenga, ingresar. Si es solamente deuda impositiva de ganancias o IVA, puede pagar hasta en 120 cuotas, que es un plazo enorme. Si bien la carga de intereses en el plazo es larga, con la inflación que tiene nuestro país, la verdad que claro, se va a hacer en 2 o 3 años, la cuota va a ser prácticamente muy baja. ¿Son intereses fijos o se van a ir actualizando? Esta nueva moratoria ampliada lo que hizo fue fijar una tasa fija los primeros 6 meses y luego una variable. Pero igual normalmente las tasas que fija el gobierno van siempre corriendo de atrás con inflación. Entonces ya el plan te simula las cuotas, y las cuotas que normalmente uno es lo mismo pagar una cuota de 10.000 pesos hoy que dentro de 3 años. Entonces sí o sí se hace normalmente las moratorias son una forma de liberar la carga financiera impositiva de todas las empresas. O sea, 120 cuotas son 10 años. A 10 años. Y depende de la deuda que uno incluya en el plan, porque si uno tiene deudas por seguridad social, las cuotas pueden ir hasta 60 cuotas o 96, o sea, depende de qué tipo de deuda uno tiene.
pero en la mayoría de los casos puede llegar hasta 120 cuotas. ¿Y cómo se determina si uno es pequeña? Y eso es dentro de los parámetros que tiene la AFIP, de acuerdo a la facturación de la empresa, lo categoriza, uno tramita el certificado PYME y ahí obtiene, de acuerdo a esos parámetros de la AFIP, tiene la categoría 1, 2 o 3. Y el punto 1, ¿cómo comienza la persona que quiere incorporarse al plan? Cualquier persona que sepa que tiene deuda, lo primero que debe hacer es, si no presentó las declaraciones juradas, primero tiene que inscribirse y presentar la declaración jurada. O por ahí, si está inscrito pero no presentó, por ejemplo, ganancias del 2017, ya sabía que le da mucho a pagar y no presentó nada. Para poder entrar en la moratoria debe presentar las declaraciones juradas de todos estos años, debe estar al día con las presentaciones, o sea, 2017, 18 y 19. Aunque la 19 no se pueda incluir, igual hay que presentarla. Ahí uno genera la deuda, esa deuda, porque hoy en día no se cargan a manos los importes de deuda en los planes de AFIP, tiene que estar todo declarado. Entonces hay que presentar las declaraciones juradas, declarar la deuda y ahí recién te habilita el poder presentar el plan de la moratoria. Ajá. Ahora, debe tener un CBU declarado, pero ya que es todo es por transferencia electrónica, el pago a cuenta y los futuros débitos de las cuotas que arrancarían recién en enero, al prorrogarse la moratoria, las cuotas recién van a arrancar en enero en principio. Entonces, ahora, si para uno factura, por ejemplo, y ya el deudor hace en su liquidación, ya descuenta ganancias. Eso hay que declarar dentro de la declaración jurada la cantidad facturada y cuánto han descontado de ganancias. Exacto, sí, en la declaración jurada que hay que presentar las declaraciones juradas de ganancia. Por ejemplo, en este caso uno declara sus ingresos menos los gastos. Eso le da una ganancia neta sujeta a impuestos. El mismo programa te liquida el impuesto, ya sea si es persona física será el 35% o irá a la escala o un importe menor de acuerdo a qué escala cae. Si es una sociedad será el 30% estos últimos años, antes era el 35%. Por eso es que ahí uno refleja cuánto es lo que debe a la AFIP. Le debo 100.000, 10.000, 2 millones de pesos. Esa deuda que uno declara ante la AFIP es la que la AFIP primero condona intereses, porque estos últimos 2 años, por ejemplo, tiene un tope del 10% de interés nada más. Cuanto uno más vieja es la deuda, mayor es el ahorro. Entonces, lo que hace mucha gente inclusive es refinanciar planes que tenías presentados anteriormente, ya que esta moratoria es mucho mayor el plazo de pago. Entonces, lo que hace es refinanciar planes ya sean que caducaron o que están vigentes y le conviene esta nueva financiación. Ahora, la declaración jurada es independiente de haber cerrado o no balance, sino directamente se hace una declaración, es una planilla que se llena. Sí, hay que presentarle normalmente, si una sociedad, la declaración jurada parte del respaldo del balance, más allá que el balance pase o no por el consejo profesional, uno debe tener un borrador del balance, porque hoy en día inclusive la AFIP te pide, inclusive en muchos casos para tramitar el certificado PYME, le pone como requisito la AFIP de que las empresas informen los balances pasados por el consejo. Tiene una serie de requisitos, no es que uno presenta la deuda y ya obtiene el certificado PYME. Hay varios controles que hace la AFIP que lo que está pidiendo es que uno esté prácticamente al día en todas las presentaciones. Hay regímenes de información donde la AFIP pide, por ejemplo, el balance de empresa XX del 2017, 18 y 19. Si no escaneó y mandó a la AFIP, te pide que lo hagas. Y eso tiene que estar escaneado, tiene que estar pasado por el consejo. O sea, es un costo más que deben tener en cuenta las empresas, porque certificar los balances por los consejos tiene su costo. Entonces, no es entonces un trámite muy sencillo. No, lleva su tiempo. Es que por eso se logró la prórroga, porque hay muchas empresas que tenían muchas deudas de régimen de información, no deudas imposibles, sino deudas de régimen de información que le impedía acceder al certificado PYME. Y eso hace que tiene su tiempo, hay que armar los balances, hay que hacerlo firmar, pasar al consejo, hacer actas. O sea, es un trámite que lleva tiempo, que no es fácil, y las empresas que tienen mucha deuda de planes caducos anteriores, hay que ver qué parte se pagó, qué no. O sea, es un trámite que lleva muchas horas de trabajo. ¿Desde qué año corresponde presentarse? Y
Las deudas, normalmente lo que la AFIP puede reclamar son los años no prescriptos, que normalmente con las moratorias y blanqueo que hubo, originalmente la ley dice 5 años, pero nunca son 5 años, porque cada moratorio o blanqueo que hubo suspendía el tiempo de la prescripción. Entonces hoy en día son entre 7 a 8 años lo que hay que ir para atrás para incluir deudas que la AFIP puede reclamarte. Ya que este blanqueo suspende la moratoria, los anteriores que hubo en la época de Macri y de Kirchner, hubo varios blanqueos y moratorias, entonces esos blanqueos o moratorias siempre suspenden la prescripción, entonces es mayor el plazo de que uno debe incluir deudas. Es decir, que del año 2000 para arriba, digamos, seguro. Y 2003 por lo menos, 2003, 2004 para arriba. Si bien son muchos años, depende de si uno fue presentando en planes de pago la deuda o es una deuda original que nunca nadie le reclamó. O sea, hay que analizar cada caso. Ahora, tú me dices de que haya pasado no por el Consejo, porque el pasar por el Consejo tiene también su costo, ¿no? Tiene su costo. Entonces, también, ahora, cuando uno presenta, uno puede presentar una parte de los requisitos y con eso obtener el inicio, porque a lo mejor no puede completar todo hasta fin de noviembre. Lo que la AFIP ahora aprobó es que las empresas puedan presentarse en la moratoria sin tener certificado PYME. Es lo que se logró, pero da un plazo para cumplirlo. O sea que uno presenta la moratoria ahora y después tiene que seguir cumpliendo los requisitos. El no tener certificado PYME lo que te encarece es el pago a cuenta, que uno paga el 4% de la deuda. Cuando uno tiene una deuda de 20, 30, 50 millones, ese 4% es un número importante. Entonces, la diferencia entre un 1%, un 2% y un 4% llega a ser, puede ser de pagar 100.000, 200.000 pesos a pagar 400.000 pesos de pago a cuenta. Si una empresa que está ahogada financieramente es un importe que es realmente importante. Entonces, por eso que normalmente pasa de que las empresas que tienen mucha deuda vienen arrastrando problemas financieros de años. Entonces, ese pago a cuenta es significativo. Ahora, si uno va a la AFIP y quiere iniciar un trámite, le dicen que hay que hacerlo directamente por computadora, todo digital, vía digital, sí. Hay que tramitar la clave fiscal, ya sea con el celular o con el cajero automático, se puede tramitar la clave fiscal. Uno ingresa a la página de la AFIP y manda o las notas o el reclamo que tenga ante la AFIP, se hace todo vía internet. Hay presentación digital, se llama el régimen que es para comunicarse con la AFIP, que uno escanea en realidad la nota y la manda vía como una especie de mail con la AFIP sería. Ahora, cuando hay un aumento de capital en una empresa, también tiene que pagar algo más por ejemplo, una empresa que tiene como capital 1 millón de pesos y en el transcurso de los años llega a ser de 10 millones. ¿Es un costo, un aporte a la AFIP también? Sí, siempre cualquier incremento patrimonial tiene sus costos, porque existe, dentro de los bienes personales, existe un artículo que es parte del impuesto a los bienes personales, pero se llama acciones y participaciones, que es lo que pagan las empresas por la parte de los accionistas. Si una empresa tiene un capital de 1 millón, antes se paga un 0,5% del patrimonio neto, que ese 0,5 no es lo mismo de 100.000 que de 1 millón. Entonces, sí o sí, al incrementar el patrimonio neto se incrementa sus impuestos. Bien, indudablemente que es un tema que hay que abordarlo con asesoramiento contable. Tiene que estar alguien que maneje el tema. No es fácil acogerse a las moratorias o a los blanqueos de capital. Así que quien tiene deuda fiscal hay que recurrir indudablemente a un contador, a un estudio contable, y entonces preparar todo esto, porque hay gente que está acostumbrada a un trámite más sencillo para estas cosas, pero hay que tener en cuenta que si hay 120 cuotas para pagar, son 10 años
que es algo importante, y habrá un interés que no será el interés de plaza ni el interés de los bancos, sino un interés menor, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, le agradecemos su participación y tratar de esclarecer este tema, contador Paré, y volveremos a hablar sobre este tema. Gracias a usted por invitarme. Entonces ya conocen a un profesional que está dedicado y empapado de este tema de la moratoria. Ahora, el blanqueo de capital, ¿cómo está caminando eso? Y existe un proyecto en carpeta que todavía no sale aprobado, pero ya muchos medios especializados lo han comentado, que la idea del gobierno con este nuevo blanqueo es reactivar la construcción. Entonces, lo que normalmente hacen los blanqueos es liberar de todo tipo de impuestos o sanciones a la gente que tiene fondos no declarados. La idea es repatriar o que la gente saque del colchón, como se dice, los dólares, los pesos que tiene, pague una tasa mínima, con lo cual queda liberado de todo impuesto, y lo vuelque a la inversión en la construcción. Como todavía, si este blanqueo tiene, en principio, en el borrador tiene etapas de que va de pagar del importe que se blanquee un 5%, si es hasta creo que enero del 2021, si es a febrero paga un 15%, si no un 25%, va como en 3 etapas, de acuerdo a lo que cada uno tarde en blanquear, es como que se le hace más caro. Pero teniendo un fin específico, digamos que a poca gente, así como está redactado, le va a convenir a poca gente, a la gente que ya esté con la idea de construir o invertir, pero no va a tentar a gente a blanquear mucha plata, porque uno debe, esa plata que blanquea debe quedar en cuentas especiales de los bancos, inmovilizadas y utilizadas solo para la construcción. Y encima imponer un pago, una carga impositiva de un 5%, un 15%, un 25% no es muy tentador, cuando ya inclusive la gente que está en posición de invertir ha visto encarecer sus impuestos. Por ejemplo, en bienes personales se incrementó casi un 800% la alícuota, cuando hace 2 años se había blanqueado en la época de Macri, el último blanqueo, con la promesa de que se iban a reducir esos impuestos, o no se los iba a incrementar por lo menos. No pasan 2 años y se cambian las reglas de juego de nuevo en nuestro país. Entonces no se ve, en principio, la crítica de los especialistas es que este nuevo blanqueo no es una herramienta que vaya a tentar a mucha gente. Va a ser como en su momento fue el blanqueo con Cedines, que tuvo muy poco éxito. Solamente a la gente que tenía la proyección de invertir, bueno, utilizó la herramienta que le convenía. Pero no es que va a tentar a mucha gente a exteriorizar fondos que no tiene declarado ante la AFIP con este blanqueo. Porque hay muchos, digamos, que tienen fondos no declarados. Exacto. Por ejemplo, el caso de jubilados, que no es poco lo que pueden blanquear si es que tienen morado, ¿no es cierto? Exacto, sí. Muy bien. Nuevamente muchas gracias y seguramente seguiremos conversando sobre esto. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba misveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Otra vez vamos a abordar el tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Resulta que durante el gobierno de Ricardo Colombi
se hizo un acuerdo con el Chaco. Entonces era Vasilev Ivanov, el vicegobernador, que estaba a cargo de la gobernación, porque estaba Kapitanich a cargo como jefe de gabinete. En ese acuerdo, digamos que no ha tenido un respaldo legislativo como tuvieron otros acuerdos que se hicieron ya hace 30 años entre los gobiernos del Chaco y de Corrientes. Todo empezó con Tato Romero Félix, con Taulinas, después Tato con Ángel Rosas, y así fuimos a los tumbos con el tema de la realización del segundo puente. El Chaco quería una traza que iba por Isla del Cerrito hasta llegar a la altura de Paso de la Patria, pero que era los estudios que se hicieron con el trabajo del estudio, digamos del estudio del ingeniero Julio Palmeiro, del agrimensor Julio Palmeiro, no fueron coordinados con lo que tenía el Chaco. El proyecto Palmeiro, por darle un nombre, establecía que el segundo puente tenía que estar 8 kilómetros aguas abajo del puente actual. Formaba parte todo esto de un proyecto multimodal de carga que se hacía un puente vial de 2 manos y una más de ferrocarril. Eso fue pasando antes, durante el gobierno de la Rúa, se tenía más medianamente acordada la financiación de ese proyecto, pero cae el gobierno de la Rúa y todo viene abajo y hay que empezar de nuevo. Y culmina con un acuerdo como decía, con el gobernador interino a cargo del Chaco, con Ricardo Colombi como gobernador de Corrientes, la Dirección Nacional de Vialidad y la presencia de Coqui Kapitanich. En ese acuerdo se deja todo, se le pasa a Vialidad todo el tema del segundo puente. Tenía que contratar los consultores, hacer llamado a licitación, es decir, que las provincias se desprendieron del tema y dejaron en manos de la nación. Bien, hay que analizar todo esto y como hechos consumados. Ya está, ya se hizo. No vamos ahora a pretender volver al proyecto Palmeiro, que ya es antiguo, tiene 30 años. El flujo de camiones hace 30 años era uno. El flujo de camiones hoy, hay que ir. Ayer estuve saliendo por la Avenida Independencia a la ruta para ver cómo estaba la cosa, y es increíble la cantidad de camiones que hay. Increíble también lo que demora Vialidad Nacional en terminar ese que se llama el acceso que iba a pasar directo por la ciudad de Corrientes, en la rotonda que hay en Independencia y la ruta. Está todo parado. O hay 4 obreros que están haciendo algo. Entonces, tenemos, como digo, un hecho consumado, que es el acuerdo que se celebró entre los gobernadores en presencia, pasándole todo a Vialidad Nacional. Hay todavía algunos nostálgicos que quieren que se haga un proyecto con la parte ferroviaria. Así como San Martín, el general San Martín,
dijo, para otras circunstancias, serás lo que debes ser o si no, no serás nada. No podemos aplicar esa máxima de San Martín al tema del puente. Hay algunos que dicen que se haga, tiene que ser ferrovial. Ya están los estudios hechos, los cálculos de estructura hechos para que sea 4 manos viales y no ferrocarril, porque bien dice Vialidad Nacional que ellos hacen caminos y puentes y no hacen ferrocarriles, eso es otra cosa. Se le entregó a Vialidad Nacional y entonces hay que respetar ya lo que está terminado ese trabajo, el del encargado por Vialidad Nacional. No lo entregan porque tienen que cobrar todavía una parte y no entregan el trabajo porque no se le paga. En el reportaje que hicimos días pasados a Tato Romero Félix, él decía que el primer proyecto ese ya está todo pagado. Es decir, que si seguimos así, no vamos a tener nunca, o quién sabe cuándo, el segundo puente. Mientras tanto, yo vivo sobre la avenida 3 de Abril, la cantidad de camiones que pasan con inflamables, con productos de todo tipo por el centro, eso ya pasó a ser el centro de la ciudad. Cuando se proyectó el puente General Belgrano, eso no estaba totalmente pavimentado a la franja central, es decir, era otra corriente. Yo creo que por lo menos esos 50 años ya se van a cumplir del segundo puente o ya se cumplieron, del primer puente. Entonces, reimpulsemos el proyecto. ¿Cuál proyecto? El que está terminado, que está hecho por Vialidad Nacional o por una consultora que contrató Vialidad Nacional. Y sí, no tiene la parte ferroviaria. Ahora, si las columnas que van a sostener el puente de 4 manos, 2 de ida y 2 de vuelta, están calculadas para eso. Hay algunos que dicen, sí, pero se le puede agregar a las columnas un brazo para que en el futuro por ahí puedan desarrollar la vía del ferrocarril. Decía también en un programa anterior el arquitecto Eduardo Cuna Ferré que pretender eso es como proyectar un edificio de 10 pisos donde se hace el cálculo de estructura y en vez de 10 pisos se le hace 15. Se resiente la estructura, por supuesto, porque está calculada para, volvemos al caso del puente, para un puente carretero. Si le queremos agregar una posibilidad, aunque sea un brazo o digamos, de X metros, para una futura conexión ferroviaria, hay que hacer todos los cálculos de nuevo. Y otra vez volvemos para atrás. Por eso yo el 23 de octubre publiqué en el diario Litoral un artículo que decía el reimpulso al proyecto, el segundo puente Corrientes Chaco, en el que sintetizaba con un poco más de amplitud esto que estoy conversando ahora. El acuerdo entre Colombi y Vicelev Ivanov es del año 2014. Ya pasaron 6 años y todavía no tenemos nada concreto. Ni siquiera tenemos en la mano de Vialidad o del gobierno nacional o de quien sea el proyecto nuevo, porque no le pagan. Entonces, si en el presupuesto de la nación, maltratado
por la Cámara de Diputados. Fíjense, el presupuesto de la Nación fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero se les traspapeló, se olvidaron que había un anexo, fue al Senado sin el anexo, fue incompleto y ahora tiene que volver otra vez a diputados para aceptar la corrección que le hace el Senado. Si el tema ferroviario anda como tortuga en nuestro país, ni siquiera se mantienen los servicios de hace 50 o 100 años. Por ejemplo, acá a Corrientes teníamos el ferrocarril Urquiza. Ya no lo tenemos más de hace tiempo, no es de ahora. Entonces, ponernos en este momento a insistir en que el puente Corrientes-Chaco tiene que ser ferrovial es hablar de un proyecto tapón. ¿Qué es el proyecto tapón? Uno hace un proyecto y dice, no, el mío es mejor, y entonces este otro queda y no sale adelante, porque empieza a moverse para hacer uno mejor. Y después vendrá otro mejor por el transcurso del tiempo. Entonces, yo le pido, yo he sido uno de los que armó la Comisión Pro Segundo Puente, después fue el Cabildo Abierto. Somos muchos los que nos preocupamos por el puente Corrientes-Chaco. No me mezclen el puente en disertaciones, el puente Corrientes-Chaco con la conexión de gas, con otras construcciones, porque entonces seguimos poniendo proyectos tapos. Ustedes van a ver en imagen lo que he publicado en el diario El Litoral de Corrientes, en el que yo digo que hay que seguir adelante con lo que hay. No va a ser que se previó un aval del gobierno nacional. Por primera vez en el presupuesto se habla concretamente del puente. No es que está incluido el puente dentro de los gastos previstos del presupuesto, como que lo va a hacer la Nación. No. La Nación incluye en el presupuesto que le va a dar un aval al gobierno del Chaco para la construcción de varias obras, entre ellas el puente Corrientes-Chaco. ¿Qué significa esto? Que el Chaco tiene que correr con el camino para obtener la financiación del puente. Y cuando va a ir a pedir o a plantear un crédito por peaje, lo que sea, le van a pedir un aval y le va a ofrecer, acá está el aval del gobierno, del Tesoro Nacional. Ahora, ¿es aceptable un aval del gobierno nacional en estos momentos en que vemos que hay dificultades, que ya se encargaron billetes que se impriman en Brasil y en España, porque la Casa de la Moneda, las máquinas ya no dan más para imprimir? Hay una inflación del mes de octubre que es la superior de todos los meses, el 3,4 o el 3,6, el 3,6. Entonces, no es que yo quiera, como sostiene uno, que yo acepto cualquier cosa con tal de ver el puente, porque ya estoy grande. No es así. Yo me apuro para que los correntinos y los chaqueños también puedan transitar por nuestra ruta con más
con más facilidad y seguridad. Yo no voy a transitar seguramente el puente Corrientes-Chaco. Lo va a transitar otra generación. Pero hagámoslo cuanto antes, porque suceden y van a suceder más y más accidentes con la bajada desde el puente General Belgrano. Y guarda, ahora hubo un movimiento por el tema de los hisopados y el puente se llenó. Ya fue otra vez, pasó eso. ¿Hasta cuándo ese puente, nuestro puente General Belgrano, va a aguantar, que está previsto para que los vehículos pasen y que no tengan más de 4 toneladas, que se le llene de camiones y camiones y camiones? Y guarda, esa es la parte colgante que puede ceder. Dejemos la exquisitez y lo más improbable. Cuando se resuelva reactivar el sistema ferroviario en el país, quien tome a su cargo, porque la conexión Atlántico-Pacífico hay que hacer riel también sobre el río Uruguay. Es decir, no es 2 más 2 son 4 para tener esta conexión. Cuando se prevea todo lo que hay que hacer, una vía férrea que vaya, y el cálculo va a incluir hacer un puente sobre el río Uruguay, ferroviario, y un puente sobre el río Paraná. Va a estar dentro del proceso, no sé si soy claro. Hay que hacer una conexión Atlántico-Pacífico, que hay que hacer muchas obras, y entre esas obras va a tener que estar esta. Y no es la misma pendiente para acceder y atravesar el puente para el ferrocarril que para el camión o el auto. Si no, veamos lo que pasa en Zárate-Brazo Largo. Zárate-Brazo Largo tiene su parte vial y hay otro puente al lado que va con una forma que se va desplazando más despacio, que es la pendiente más lenta, porque el tren no puede agarrar y subir como el auto que va y sube, o el camión que va y sube y pasó. Es decir, que son muchas cosas. Pero mientras hagamos foros o participaciones virtuales. Hace pocos días hizo una exposición virtual para hablar del puente, decía el aviso. Se terminó después el impulsor de esto, de que serás lo que debe ser, habló 1 hora. ¿Quién está sentado 1 hora frente al televisor por Zoom para escuchar otra vez que hay que hacer el gasoducto, que hay que hacer otro, que la economía... No, convocaron para hablar del puente. Y hablar 1 hora del puente es una barbaridad. Sintetizando, unámonos, dejemos que si el presupuesto dice que le van a dar el lavar al Chaco, y bien, dejemos que el Chaco, el que va a asumir la deuda, va a ser el Chaco, avalado por el gobierno nacional. No dice que va a ser Chaco y Corrientes, el proyecto original. Ahora, ¿nos vamos a sentir ofendidos por eso? Y para terminar, me voy a 1958. Arturo Frondizi, presidente de la Nación. Silvestre Beñis, gobernador de Santa Fe, y Raúl Uranga, gobernador de Entre Ríos. Querían hacer una conexión porque todo era por balsa.
El gobierno nacional no autorizó, Arturo Frondizi no autorizó que se haga el puente, y tenía que autorizar el gobierno nacional, como acá también va a tener que autorizar el gobierno nacional. Por eso está bien que si lo va a hacer Vialidad Nacional, porque el río es nacional. Todo lo que se haga sobre el río tiene que estar apoyado por la nación. Y no se dio la autorización. ¿Y qué hicieron los dos gobernadores? Dijimos, vamos por el túnel, porque la tierra es provincial, es de las provincias. Entonces hicieron con prescindencia de la nación. Ahora Frondizi fue a inaugurar el túnel, por supuesto, para inaugurar siempre estamos, ¿no es cierto? Siempre estamos prontos, no para la construcción, pero sí para la inauguración. Entonces, acá también vinieron los que estaban terminando el túnel Santa Fe-Paraná para hacer un túnel Corrientes-Chaco. No tuvieron eco, no hubo eco sobre el tema, y estamos hablando de 30 años o más. A lo mejor, no sé si era más barato, más caro, si se podía, no se podía, pero la cuestión que no se hizo, no se aceptó la oferta, analizar la oferta, y hoy ya tendríamos un túnel que nos aliviaría el tránsito. Bien, dejo planteado una vez más, hagamos lo posible, no hagamos lo que debe ser, hagamos lo posible, apoyemos, y si hay que apoyar al Chaco, hay que apoyarlo al Chaco para que él obtenga los fondos, y será un éxito o fracaso del Chaco. Sí, consiguió, gobierno nacional y provincial son del mismo palo, consiguió realizar el puente. A mí no me interesa si es Capitanich, si es Valdés, quien sea. Yo quiero el puente. Yo quiero aliviar la carga que tiene la avenida 3 de Abril, Ferré e Independencia. Y con esto termino, si no voy a estar igual que el que habló una hora, pero mezcló todo, no habló una hora del puente. Sigamos con el programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Se largó ya la carrera política por la gobernación de Corrientes. El año que viene elegimos gobernador en Corrientes, más diputados nacionales, más senadores provinciales, diputados y más de 400 cargos en disputa. Pero lo principal es, en este momento, lo de gobernador y vice. Para hacer un rápido análisis del tema, vamos a irnos a los resultados de la última elección de gobernador de hace que van a ser 4 años. Era gobierno Macri, tengamos en cuenta. Ahora es gobierno Cristina Kirchner, tengamos en cuenta. En la última elección
La Unión Cívica Radical obtuvo 97.275 votos, el 15,80%. El Partido Justicialista obtuvo 96.807, el 15,73%. Es decir, el 15,80% la Unión Cívica Radical y el 15,73% el Partido Justicialista. La diferencia de partido y partido es de 468 votos. Pero ¿qué ocurre? La Unión Cívica Radical integró Encuentro por Corrientes y Cambiemos y obtuvo 332.000 votos. Es decir, que propios de la Unión Cívica Radical son 97.000 sobre 332. Es decir, que hay 230.000 votos aportados por casi 15 o más partidos. Por el otro lado, el Partido Justicialista, llamado el Frente de Todos, o Frente Corrientes Más, obtuvo 278.000 votos, el 45%, y el ECO más Cambiemos, 54%. ¿Qué quiero señalar con esto? Que no es esta una lucha de votos entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Es una lucha de alianzas. Quien obtenga más adherentes a su fórmula va a ganar las elecciones. Nadie solo puede hacer nada. La Unión Cívica Radical solo va a tener el 15%, 15,80%, y el Partido Justicialista solo va a tener el 15,73%. Y los otros, si pueden hacer otra fórmula, por eso está la habilidad de la Unión Cívica Radical, primero en la cantidad de votos, porque después le sigue Eli con 4,80%, y ya lo demás son 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, pero suma. Hasta el hilo más delgado es su sombra en la tierra, dice, ¿no es cierto? El partido FE, por ejemplo, 5.000 votos, el 0,82, sumó 5.000 votos para llegar a esa cantidad. Hay una declaración que es la primera de Carlos Viñolo, ministro secretario general de la Gobernación, en el diario El Litoral, donde dice que ECO ratificará las candidaturas de Valdés y Tassano. ECO y Cambiemos, yo creo que ECO Cambiemos va a ratificar la fórmula Valdés gobernador, Tassano intendente. Por otro lado, Camao Espino la llamó a la unidad de su partido y apunta a sumar sectores. Es lo que estoy diciendo, que quien junte más de los partidos del 1%, el 2, el 3, el 4, va a ganar las elecciones. Si la fórmula de Corrientes, ECO más Cambiemos, si sigue así, ¿qué hace Cambiemos a Corrientes? ¿Va a acompañar la fórmula radical? Yo creo que sí. Entonces, si el primero, que es la Unión Cívica Radical, 97.000 votos, lleva a la gobernación, seguramente el segundo de esta lista será el Encuentro Liberal, que tiene 28.286 votos. Después le sigue ya Proyecto Corrientes, que es de Canteros, del vicegobernador, con 18.000 votos. Pero Canteros no puede ser más vicegobernador. Su aspiración era y es ser intendente, pero ya Viñolo asegura que va a ser Tassano. ¿Dónde va Canteros? ¿A una diputación nacional? ¿A una senaduría nacional?
¿qué hace Cantero? O va de gobernador, o va aparte como para intendente. Ese es un problema. También se dice que un sector de la Unión Cívica Radical no piensa en Perucho, que sería quien representa a él y en esto, Perucho para Casani, para el vicegobernador, sino que dentro del esquema habla del liberalismo. Y entonces por eso presenta una reforma que tiene que ser mixta la fórmula gubernativa, con lo cual si el candidato es Valdés, tiene que ser una mujer. Por eso es que del otro lado se objeta esa situación, con lo cual si gana esto a Perucho Casani, salvo que le pongan polleras, no va a poder ser candidato. Entonces piensan en el Partido Liberal de Corrientes con 15.879, pero Eli tiene 10.000 votos más. Y en esta lucha 10.000 votos es mucho. Entonces, la otra que incluso se manifestó en la radio como que le gustaría ser vicegobernadora, va a haber ahí que va a tener que decidir Valdés o la Unión Cívica Radical en su conjunto quién va a ser el vicegobernador. Yo creo que con todo el cariño y la amistad que tengo con Ana María, creo que el candidato a vicegobernador va a ser Perucho Casani. Ya habrá otra forma de ubicar, digamos, recomponer la situación del Partido Liberal. Ahora voy a hacer una hipótesis. Los que se dicen o se titulan como liberales, tenemos Encuentro Liberal, Partido Liberal de Corrientes, Partido Popular de Corrientes y Partido Demócrata Progresista. Son 4 partidos que suman 28, 40, más de 50.000 votos. ¿Y por qué digo la democracia progresista? Porque en el año 30, cuando la candidatura a presidente de Lisandro de la Torre, el grupo encabezado por Víctor Navaja Centeno, también por los hermanos Álvarez Salles, Ulises Álvarez Salles y su hermano, Nalda, se abrieron del Partido Liberal, estaban en el Partido Liberal y crearon el Partido Demócrata Progresista. ¿Qué digo del Partido Popular de Corrientes de Pedro Brayar? Era liberal. Entonces, si se juntaran todos esos liberales, serían una fuerza que le va a hacer sombra a la Unión Cívica Radical o a cualquier otro partido. En el justicialismo hay también una guerra importante. Ya se sacó a la ministra Bielsa y un intendente del Gran Buenos Aires, Ferrari, ocupa ese lugar que es de las viviendas y demás. ¿Quién es Ferrari? Es de la Cámpora. Bielsa era de Fernández. Y en el medio de esto de Fernández y Cristina Cámpora, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, que salió días pasados en los diarios, cómo está tendiendo sus tentáculos tomando distintas reparticiones del gobierno nacional. Es decir, que el año que viene va a haber problemas dentro del Frente de Todos. Y en Corrientes ya está pidiendo cancha Camago Espíndola y está Pitín Aragón también por otro lado. Es decir, que ya se lanzó la campaña. ¿Habrá pasos o no? Es un tema que se va a resolver. La Unión Civil, el Frente por el Cambio hizo un proyecto hace unos años,
no más de 4, que suspendía las PASO. Hoy quiere las PASO. Y bueno, así está el panorama político nacional. Pero hay otras cosas en nuestra provincia que la política. Se realizó una muestra panamericana de arquitectura en la cual nuestro país presentó 10 proyectos. Algunas imágenes vamos a ir desarrollando mientras hablamos. De esos 10 proyectos, uno es de Corrientes, presentado por el estudio Buri y Mayer, arquitectos y otro estudio. Seguramente va a obtener una recomendación, y es el edificio del Banco de Corrientes, donde tenemos una imagen de conjunto, donde se van a ir también otras oficinas, no solamente el Banco de Corrientes, sino que se tiende a la centralización, registro de la propiedad, catastro, es decir, el IPS, Dioscor, es decir, un edificio que es importante, es muy importante, y que seguramente vamos a poder tener en un próximo programa la posibilidad de hablar con alguno de los dos arquitectos, con Buri o con Mayer, para que desarrollar este tema. Ahí tenemos imágenes sobre cómo va la construcción, una imagen de conjunto, y está ubicado cerca de la bajada del puente, detrás de la universidad o delante de la Universidad de la Cuenca del Plata. Importante construcción, y según me dijo el presidente del banco, el banco que atiende en San Juan y Julio va a ser como un museo con fotografía de la evolución que tuvo la infraestructura del banco. No olvidemos que donde está Tribunales en este momento, en 9 de Julio y San Juan, fue el edificio construido para el banco, pero resultó grande, chico, al final se lo pasó a Tribunales, donde es chico. Y otra cosa, hay que reubicar a la municipalidad de la ciudad de Corrientes, porque uno entra a la municipalidad y son pasillos contra pasillos. No es digno del municipio no tener un edificio que represente lo que realmente es la Municipalidad de Corrientes. Seguramente que se estará trabajando en este tema. Algunos piensan de que habría que construir en el centro, otros piensan que va a ser en Santa Catalina. Bien, hay que tratar de darle una presencia importante, y se la da con la edificación, como la va a tener el Banco de Corrientes seguramente. Bien, será hasta nuestro próximo programa, que no sé si lo haremos el martes o el viernes, porque estamos en fase 3 en la lucha contra el coronavirus. Ayer yo tenía que retirar de OCA una encomienda, y está cerrado OCA por virus 19. Y hay una gran, hay muchos casos en este momento. Y me llama la atención, con todo el respeto, de que se habilite casino, que va a haber gente, pero no puedo yo hacer una reunión en mi casa de 10 personas, pero sí puede haber 50 o 100 en el casino. Y también se habla de un casino que se construyó y que nunca se habilitó, que está en la zona de Laguna Seca. Bien, será hasta nuestro próximo.